Buen día para todos. Hoy vamos a hablar sobre respiración celular y algunos procesos que en esta intervienen, como el ciclo de Krebs, productos del ciclo de Krebs, también sobre quimiosmosis y respiración aerobia y anaerobia. Los integrantes del grupo son John Marco Andrés Mozo Arias, Paula Andrea Vega Tovar, María José Murcia Higuera, Julián Ricardo Páez Castillo y Michelle Dayana Hernández Reyes. La respiración celular es el proceso que utiliza la célula para producir energía generalmente en forma de adenosín-trifosfato, es decir, ATP, el cual es realizado en el citoplasma de la célula y sigue un proceso de reacciones bioquímicas que son muy importantes para el crecimiento, transporte activo de sustancias energéticas, movimiento, ciclosis, síntesis de proteínas y división de células. Una molécula de glucosa produce 38 moléculas de ATP. Este proceso de respiración pasa por ciclos como la glucólisis, en donde la glucosa genera dos piruvatos y el piruvato sufre un cambio por medio del ciclo de Krebs para finalmente generar energía. Se clasifica en dos tipos, respiración aerobia y respiración anaerobia. Cuando se oxida la glucosa, no depende del oxígeno, por lo que recibe el nombre de respiración anaeróbica y glucólisis. Esta reacción se lleva a cabo en el citoplasma de la célula y cuando la respiración celular se realiza con la intervención de oxígeno, recibe el nombre de respiración aeróbica o el ciclo de Krebs y se lleva a cabo en el citosol. La respiración celular básicamente es un proceso catabólico en el cual compuestos complejos como la glucosa se degradan para generar dióxido de carbono y oxígeno. Y pues consiste en transportar los electrones desde la molécula de la glucosa hacia un aceptor de electrones y a medida que los electrones se transfieren se obtienen moléculas de alta energía como lo es el ATP. Bueno, entonces ahora yo comenzaré a hablar de los procesos de la respiración aerobia y anaerobia. Todos los seres vivos pues respiran para obtener energía en forma de ATP o en forma de GTP. Estas moléculas pues son capaces de atrapar y transferir los electrones como el FADH2 y el NADH. Esta respiración pues se logra gracias a un conjunto de reacciones enzimáticas y, y también reacciones de oxidorreducción en las que pues un compuesto pasa electrones y ahí es cuando se oxida, mientras que el otro va recibiendo los electrones y ahí es cuando se reduce. Durante la respiración, pues el aceptor final de electrones es como el compuesto que recibe los electrones al final de la cadena transportadora. Y las bacterias aerobias respiran O2 y las anaerobias respiran utilizando otros compuestos, como también podrían ser las bacterias facultativas, que estas pues pueden obtener energía en la ausencia del oxígeno. Pues un ejemplo que se puede como resaltar en las bacterias facultativas es la E. coli, que puede sobrevivir en cuerpos de agua o el suelo. Y pues una de las cosas que le permite adaptarse a sitios tan distintos es que pueden respirar empleando diferentes moléculas que le ayudarán a generar energía y puedan respirar dependiendo de lo que haya a su alcance, y ellas también pues pueden ir produciendo como las enzimas que ellas mismas requieren. Lo que ocurre pues durante la respiración aerobia o anaerobia es donde la energía se obtiene porque el flujo de agua se convierte en energía mecánica y después se convierte en energía eléctrica. En la respiración, pues el flujo de electrones se convierte en energía química útil para diversas funciones de la célula. También pues tienen un proceso que se llama la glicólisis, en donde se obtiene la energía y pues, este proceso solo lo hacen como las bacterias aerobias y anaerobias. Y pues esto consiste como en la ruptura de la glucosa que pasa a piruvato
para obtener la energía e ir quitándole electrones e ir formando dos moléculas de ATP y dos de NADH más H. Pues estos electrones que son atrapados en el NADH y los protones de hidrógeno producidos, pues ahí se utilizan para la fosforilización oxidativa y en la fuerza protón motriz. Pues que estas son otras formas celulares de obtener energía. Y los electrones pasan por una serie de reacciones conocidas como la cadena transportadora de electrones. Bueno, en caso de la respiración aerobia, esta pues está integrada por unas enzimas y proteínas, las cuales pues son la deshidrogenasa, los citocromos y la oxidasa terminal, que pasan electrones al oxígeno y simultáneamente pues van bombeando hidrógeno hacia afuera de la célula. Pues los hidrógenos pues que están acumulados producen energía ATP que pues va pasando por la ATP sintasa. Y pues en la respiración anaerobia, la cadena transportadora de electrones pues está integrada también por otras proteínas y por otras enzimas como la nitrato reductasa y la fumarato reductasa, que pues van acorde con el aceptor de electrones disponibles. Bueno, a continuación se va a hablar sobre el ciclo de Krebs, también llamado ciclo del ácido cítrico o ácido tricarboxílico. Se denomina ciclo del ácido cítrico porque en el ciclo se va a oxidar y transformar en citrato. Y pues también se le conoce como ácido tricarboxílico porque el citrato tiene 3 grupos carboxilos. Tomaremos explicando el proceso después de la glucólisis, en el cual se obtienen 2 piruvatos y estos posteriormente se transforman cada uno en acetil-CoA. Entonces, tenemos aquí que el objetivo del ciclo de Krebs es sacarle todos los electrones posibles al acetil-CoA. Así que pues mediante este ciclo vamos a coger el acetil-CoA y lo vamos a oxidar, a oxidar, a oxidar y a oxidar hasta que únicamente quede en forma de CO2. Y aquí pues que el desecho principal de lo que es la respiración celular sea el CO2. Bueno, posteriormente a esto tenemos que el ciclo de Krebs es un proceso que se da durante la respiración aerobia. Como ya se dijo antes, lo que vamos a hacer es a oxidar el acetil-CoA. Así que si no tenemos oxígeno, no se puede oxidar, por cuanto no habrá ciclo de Krebs. Algo muy parecido sucede con el acetil-CoA. Nosotros tenemos que el piruvato salido de la glucólisis posteriormente va a convertirse en este acetil-CoA. Esto también pasa con los productos de la ruta de las proteínas y de las grasas. ¿Por qué? Este acetil-CoA en su grupo acetil tiene 2 carbonos. Entonces, estos carbonos son los que se van a unir con el oxaloacetato para poder iniciar el ciclo de Krebs. Entonces, si no hay acetil-CoA, no se va a poder iniciar el ciclo de Krebs. A continuación, se va a explicar el ciclo de Krebs con el recorrido que sufre el carbono a través de todo el ciclo. Primero que nada, el acetil-CoA entra al ciclo y en la primera reacción, la cual es mediada por la enzima citrato sintetasa, se convierte en el citrato, el cual tiene 6 carbonos. Luego, a través de la enzima conitasa, se convierte en un isocitrato, el cual también tiene 6 carbonos. Aquí se produce la primera oxidación, en la cual sale NADH, que anteriormente había entrado en forma de NAD+. Esta reacción la interviene la isocitrato deshidrogenasa. Posteriormente, este isocitrato se transforma en alfa-cetoglutarato. Y este alfa-cetoglutarato tiene 5 carbonos. El carbono que se perdió salió como CO2. Después se produce la segunda oxidación.
y una segunda pérdida de carbono, convirtiéndose en succinil-CoA de 4 carbonos. El succinil-CoA se transforma en succinato perdiendo la coenzima A. En esta pérdida se produce una molécula de GTP, la cual es una hermana del ATP. Esto está mediado por la succinil-CoA sintetasa, también llamado succinato tiosinasa. Este succinato, que ahora es de 4 carbonos, se convierte en fumarato, mediado por la succinato deshidrogenasa. Y se produce otra oxidación, en la que el FADH2 sale con 2 hidrógenos, es decir, que se va con 4 electrones. Posterior a esto, la fumarasa convierte al fumarato en malato, que también es de 4 carbonos. Y por último, el malato pasa a ser oxaloacetato de 4 carbonos, donde hay una última oxidación, en la que el NADH sale con un hidrógeno, yéndose con un par de electrones. Posterior a esto, nos encontramos nuevamente con que el acetil-CoA se convierte en citrato de 6 carbonos. Y esto sucede al combinarse con el oxaloacetato que habíamos obtenido en el ciclo anterior, que era de 4 carbonos. Y por esta razón se llama ciclo, debido a que se repite y se repite con cada acetil-CoA que entra, reciclando los carbonos que tienen todo el recorrido hasta convertirse en oxaloacetato. Y este oxaloacetato nuevamente se combina con el acetil-CoA que entra nuevamente. Y cabe resaltar que durante todo el ciclo, o bueno, durante una vuelta del ciclo, tenemos 4 extracciones de electrones. Productos del ciclo de Krebs. Como ya hemos visto, en el ciclo de Krebs podemos decir que a raíz de él se pueden obtener 3 tipos de moléculas altamente energéticas, las cuales son una molécula de GTP o ATP, una molécula de FADH2 y 3 moléculas de NADH. Digo que se puede producir una molécula de GTP o ATP porque esto varía, y esta variación depende del tipo de microorganismo que esté haciendo el proceso metabólico, ya que no todos los microorganismos en este ciclo producen GTP y no todos producen ATP. A nivel de la glucólisis hay un desdoblamiento entre rutas, lo que produce que de una molécula de glucosa hay 2 moléculas de piruvato, lo cual hace que hayan 2 ciclos de Krebs por una molécula de glucosa. Esto hace que acá en el ciclo de Krebs se duplique el número de moléculas producidas. Entonces, como ya he dicho antes, por cada ciclo se producían 3 moléculas de NADH, entonces van a haber 6 moléculas de NADH, 2 moléculas de FADH2 y 2 moléculas de GTP o ATP. En el paso de la glucólisis al ciclo de Krebs hay un paso intermedio que es el del piruvato a acetil-CoA, y es ahí donde se produce un NADH, pero como ya dije que de una molécula de glucosa aparecen 2 piruvatos, entonces por cada piruvato hay un NADH, lo que nos daría 2 NADH que se suman a las anteriores moléculas, quedando así 8 moléculas de NADH, y adicionalmente se le suman 2 moléculas de NADH que están en la glucólisis, dando como resultado 10 moléculas de NADH. También en la glucólisis hay 2 moléculas de ATP, las cuales se suman con las otras 2 moléculas de ATP para obtener 4 moléculas de ATP. Estas moléculas de ATP se oxidan en la cadena de transporte de electrones, y las 10 moléculas de NADH van a producir 30 moléculas de ATP en la cadena de transporte de electrones, al igual que las 2 moléculas de FADH2 producen 4 moléculas de ATP, lo que, haciendo la suma de todas estas moléculas obtenidas, serían 38 moléculas de ATP, que por lo general dice en la literatura. Pero no todas las células producen este número de moléculas de ATP, depende de la eficiencia de todos los procesos que involucran la formación de moléculas. Algunas generalidades es que el ATP y el GTP son similares, los dos producen energía. La diferencia funcional entre GTP y ATP es que ATP es la principal moneda de energía para las células, mientras que GTP puede usarse ocasionalmente para transporte de energía, pero se usa en mayor frecuencia
como una molécula de señalización, como en las proteínas unidas. También las bacterias anaerobias facultativas, como Escherichia coli, no utilizan el ciclo completo en condiciones anaerobias o cuando la concentración de glucosa es alta, pero sí en otras ocasiones. También el ciclo completo puede ser funcional en muchas bacterias anaerobias, protozoos y en casi todas las algas y hongos. Los microorganismos que no tienen el ciclo completo poseen la mayoría de las enzimas del ciclo. Al igual que las enzimas del ciclo están ampliamente distribuidas entre los microorganismos. A continuación les voy a explicar el proceso de quimiosmosis, pero bueno, para entender este proceso, primero debemos saber que todos los seres vivos necesitan de energía para poder vivir, y esta energía es una pequeña molécula llamada adenosintrifosfato o ATP. Esta molécula de ATP se crea a partir de un fosfato inorgánico, como podemos observar aquí, que es esta pequeña bolita, y también de una adenosin difosfato, o más conocida comúnmente como ADP. Para la realización de la síntesis de ATP se va a necesitar dos elementos muy importantes, que es ATP sintasa, que esta ATP sintasa es una macroproteína que se encuentra en la membrana mitocondrial interna, y una fuerza protón motriz. En esta imagen podemos observar que hay punticos blancos. Estos punticos blancos los asociamos como protones, y este cuadro del centro lo vamos a asociar como una membrana semipermeable. Los protones atraviesan con facilidad la membrana, y a este proceso lo vamos a llamar difusión pasiva. Su función es establecer un equivalente a los dos lados de la membrana. Bueno, aquí vamos a tener otro caso muy distinto, y es que aquí, como podemos observar, los protones solamente se van a encontrar a un lado de la membrana. Esto ocurre porque este cuadro de aquí es una membrana impermeable. Entonces, esta membrana impermeable no va a dejar que crucen los protones para poder formar esa equivalencia. Para que los protones puedan atravesar la membrana impermeable, se va a necesitar de un canal en esta membrana. Este canal lo vamos a ver representado aquí en la imagen como un círculo rojo. Este canal va a permitir, ahora sí con facilidad, que pueda pasar los protones de un lado al otro de la membrana y formar así un gradiente, y a este proceso se le va a denominar como la teoría quimiosmótica. Bueno, en el caso de la síntesis del ATP, el gradiente está establecido por una alta concentración de protones en el espacio intermembrana, como podemos observar aquí en esta imagen, que hay muchísimos protones en el espacio intermembrana, y en la matriz mitocondrial podemos observar que hay una baja concentración de protones. El canal encargado de permitir el paso de los protones a la matriz mitocondrial es la subunidad F0 de la ATP sintasa. Entonces, esta de aquí es la subunidad F0, esta que estoy marcando aquí, y estos tubitos rojos son muy importantes en este proceso porque estas son proteínas. Entonces, estos protones de acá se van a adherir a cada una de las proteínas, pero va a ser un protón por proteína. Aquí va a ejercer una fuerza que lo que va a hacer es que va a permitir que estas proteínas vayan girando mientras se va adheriendo cada uno de los protones. Ya adherido cada uno de los protones a las 12 proteínas, ahora sí van a ir ingresando a la matriz mitocondrial. Bueno, esta ATP sintasa se divide en dos subunidades, la subunidad F0 y la subunidad F1, pero pues ya no me voy a adentrar más en el tema. Ya conociendo el tema de la quimiosmosis, ahora es muy importante hablar acerca de la quimiosmosis en bacterias. Bueno, las bacterias también pueden utilizar la quimiosmosis para generar ATP.
Como pueden observar aquí en esta diapositiva, hay tres tipos de bacterias que son las cianobacterias, que estas son una división a las que pertenecen los organismos procariotas unicelulares fotosintéticos que carecen de núcleo definido u otras estructuras celulares especializadas. También tenemos las bacterias verdes del azufre, que estas constituyen a un pequeño grupo de bacterias que realizan la fotosíntesis anoxigénica. Y también tenemos las bacterias púrpuras, que estas son proteobacterias del clado Rodobacterias y son fotótrofas. Esto quiere decir que son capaces de producir energía a través de la fotosíntesis. Bueno, estas tres anteriormente mencionadas crean energía por un proceso llamado fotofosforilación. Estas bacterias usan la energía de la luz para crear gradientes de protones usando cadenas transportadoras de electrones fotosintéticas. Algunas bacterias no fotosintetizadoras, como por ejemplo la Escherichia coli, también tiene ATP sintasa. Bueno, de hecho se cree que las mitocondrias y los cloroplastos se formaron cuando las células eucariontes tempranas ingirieron bacterias que pudieron crear energía mediante la quimiósmosis. A este proceso se le denominó la teoría endosimbiótica. Bueno, y con esto llegamos al cierre de nuestra exposición. Espero les haya sido de su agrado y hayan comprendido muy bien cada uno de los temas. Muchísimas gracias.